Hola a todos, continuamos en este segundo día del Congreso de la Sociedad Española de Cardiología y estamos compartiendo y debatiendo en el plató de Cardio TV y en esta ocasión vamos a hablar de insuficiencia cardíaca. Y para ello tengo el placer de contar con dos expertos en la materia, Alejandro Recio del Hospital Virgen de la Macarena e Inés Gómez del Hospital Clínico de Santiago. Muy buenas. Alejandro, Inés, habéis participado en una mesa muy interesante en la que se ha hablado de las estrategias del manejo y de la implementación terapéutica en casos difíciles o complejos en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección reducida. A mí la primera pregunta que quería haceros era que en vuestra experiencia, ¿cuáles son las principales limitaciones que veis en un paciente a la hora de optimizar estas terapias? Cualquiera de los dos. Muy bien, Carolina. La verdad es que yo creo que la principal, más allá incluso de la edad, la tensión, el potasio, es la función renal. La función renal está presente, disfunción renal, en un 50% al menos de nuestros pacientes, 40-50%, y es la que más nos condiciona a la hora de implementar todos los tratamientos que realmente son eficaces y tienen una indicación clase 1 en insuficiencia cardíaca. Totalmente de acuerdo, pero incluso añadiría lo que sería la estructura organizativa, porque si cuentas con una unidad de insuficiencia cardíaca, tienes la suerte de tener una enfermera dedicada, es fácil monitorizar cambios en la función renal, niveles de potasio cuando estás titulando, pero por desgracia esta estructura no está disponible en todos los sitios. Quizás habría que fomentar por lo menos tener una enfermera en atención primaria dedicada específicamente a insuficiencia cardíaca para que ayudara a esa titulación que si no puede ser compleja. Totalmente de acuerdo con vosotros, ¿no? Función renal, desde mi punto de vista quizá también el potasio, también ligado con la disfunción renal. Y en esos casos, ¿no? en pacientes que sean un poquito más complejos, ¿vosotros tenéis alguna preferencia para el inicio de la optimización o cómo lo hacéis en el día a día? Yo, si puedo, voy a por los 4 directamente. Eso, de hecho, ha salido recientemente un estudio donde en pacientes que están hospitalizados, y es verdad que no ambulatorios, empezar con la cuádruple terapia e intentar titular en 2 semanas reduce la mortalidad y los reingresos hospitalarios de una manera realmente sorprendente. Pero eso no es siempre fácil. Si tuviera que decantarme por alguno en concreto, yo intentaría siempre empezar con un sacubitril/valsartán beta bloqueante y rápidamente titular los otros 2. ¿Estás de acuerdo, Inés? Lo mismo. Sí, nosotros también desde ya hace muchos años hemos sido un poco talibanes de que el paciente se vaya de alta con todos los tratamientos que han demostrado ser eficaces en reducción de objetivos primarios endpoint duros. Entonces, la verdad es que la mayor parte de los pacientes que tienen una insuficiencia cardíaca florida entran por la puerta de urgencias y están en la planta de hospitalización. Allí tienes una oportunidad que son muchos días en un escenario absolutamente controlado, donde vas a tener posibilidad de tomar controles biológicos, tensión, frecuencia cardíaca 3 veces al día y analíticas diarias si las necesitas. El paciente empieza en la puerta de urgencias, yo creo que ya con un triple bloqueo, con 3 fármacos, y es muy fácil que se vaya de alta con los 4 fármacos. De hecho, espero que recientemente podamos publicar un multinacional en el que tú también has participado, donde vemos que el 63% de los pacientes que ingresan por un primer episodio de insuficiencia cardíaca con fiebre reducida se van al alta con cuádruple terapia. Y esto es factible y esto es seguro siempre que cumplas esos mínimos de estructura, de vigilancia, de control de potenciales efectos secundarios. Sin duda estoy de acuerdo con vosotros y los datos de TIDI, que es el registro que hablas, la verdad es que son muy buenos. A mí me sorprendieron mucho la primera vez que los vi una tasa de cuádruple terapia al alta. Y ahí, pues enlazando un poquito también con lo que decíais antes de la organización asistencial, yo también lanzaría el mensaje de intentar optimizar al máximo en el hospital, que se puede, cuádruple terapia, pero si no se puede, porque es verdad, alguna vez esto te puede pasar, ¿no? La continuidad asistencial, o sea, que ese paciente no se vaya del hospital si no está titulado, sin que vaya a tener una visita precoz para esa continuidad. Y si sabes que no tienes esa capacidad en tu área, pues a lo mejor merece la pena prolongar un poquito más la hospitalización, ¿no? para
para conseguirlo. Y en ese sentido también preguntaros que ese paciente que ingresa, que hospitaliza, que está peor a pesar de esta cuádruple terapia, incluso de opciones de dispositivos que podemos plantearnos, ¿qué hacemos llegados a ese punto? Yo, si me permite antes, creo que es muy importante recalcar que es una descompensación de un paciente con insuficiencia cardíaca, porque convendréis conmigo que ya a estas alturas seguir hablando de descompensación igual a hospitalización, ya vamos mal. El hecho de tener unidades de día hace que muchos pacientes no ingresen precisamente porque vienen en la descompensación a vernos. Pero también incluso el paciente que requiere subir dosis de diuréticos en casa porque el paciente está bien formado y es capaz de autorregularse, eso también es una descompensación y creo que debemos ser mucho más precoces a la hora de intentar implementar tratamientos ya que tenemos nuevas terapias para hacerlo. No sé qué opinas. Absolutamente de acuerdo. Yo creo que nos hemos acostumbrado a que el paciente con insuficiencia cardíaca mejore, entre en remisión, ¿no? Entonces es una satisfacción, debe ser la misma que siente el oncólogo cuando el paciente responde y el paciente con cáncer desaparece todo su resto tumoral. Pero uno de los motivos de frustración más importante para nosotros es el paciente que sigue en clase 3, que sigue congestivo, que aunque le liberes de la congestión, sigue muy sintomático y muy limitado para sus actividades diarias. Pues en ese paciente yo creo que hay que pensar, primero, rechequear si lo has intentado todo a nivel farmacológico, si puedes intentarlo a dosis más bajas, aquellos fármacos que no te ha tolerado, por ejemplo, es una opción. Pero luego pensar en otras opciones que tenemos, que son, por ejemplo, los dispositivos de neuromodulación cardíaca, CCM, pensar en los dispositivos de estimulación de barorreceptor carotídeo, porque si bien tienen estudios donde el objetivo primario no ha sido mortalidad o reingresos, todavía están en marcha esos estudios, sí que es muy alentador ver la mejoría sintomática con estos dispositivos, la mejoría funcional, medida de forma objetiva en test de 6 minutos, incluso en CPET o en test de calidad de vida. Entonces yo creo que no debemos conformarnos con que el paciente siga mal, ¿verdad? Yo sí, opino igual, sobre todo como dices, ¿no? Teniendo ahora un abanico de posibilidades que podemos ofrecer a los pacientes y que bueno, cada vez vamos estando más familiarizadas con ellas más allá de la resincronización. Y vamos a tener también nuevas alternativas farmacológicas y esto también se abordó en la mesa y ya se habla de no solamente las 4 vías, 5 vías, o sea, parece que tenemos ahora más vías fisiopatológicas que van a venir también para quedarse y para ayudarnos mucho a estos pacientes, incluso que están peor, ¿no? Y más reingresadores. ¿Me podéis contar un poquito en este sentido que se ha hablado en la mesa o qué opináis? Bueno, está ya llegando un quinto fármaco que en pacientes descompensados en clase 3 bueno, ha demostrado que reduce eventos y esto viene a reforzar una vía que ya tenía, aunque no solemos hablar, que es la vía de los péptidos provoca un aumento en la guanidinotrociclasa. Y esta vía, el vericiguat, actúa a través de esta. Esto puede ser una potencial sinergia en estos pacientes con insuficiencia cardíaca y creo que puede tener unos efectos muy alentadores la unión de estas dos. Totalmente. Y además es un fármaco, vericiguat, muy noble en ese perfil de pacientes con función renal alterada, que es realmente el que no se va a beneficiar a veces de la cuatriterapia. Y luego otro fármaco, no sé qué opinas, Alejandro, el inotrópico oral o Mecantib, que estamos también deseando que lleguen, ¿no? Sobre todo para aquellos pacientes donde parece que concentra su beneficio, que es en los pacientes con disfunción sistólica más severa, ¿no? Con fracción de eyección por debajo de 28-25%, donde ahí realmente sí que se ve esa famosa separación de las curvas que siempre estamos deseando ver, ¿no? Que en el total de los pacientes de Galactic era una separación pequeñita, nos dejó así como con cierto sinsabor, ¿no? Era una disminución de riesgo relativo de menos de 8. Pues parece que esa diferencia de riesgo con el fármaco se concentra fundamentalmente en pacientes con fracciones de eyección por debajo del 28%, incluso por debajo del 22%, ¿no? Efectivamente, además es alentador porque en estos pacientes ya vemos que no tenemos muchas más armas terapéuticas y pensar que tenemos algo que además que nos puede ayudar y mucho en estos pacientes tan deteriorados, yo creo que realmente es muy alentador. El panorama de la insuficiencia cardíaca yo creo que estamos de suerte. Nos quedamos todos, ¿no? con muchas expectativas y que vamos teniendo todavía mucho recorrido en este tipo de pacientes. Pues Inés, Alejandro, ¿queréis añadir alguna cosa más?
Bueno, como dijo ayer Nicolás, no nos olvidemos que va a entrar con fuerza otro fármaco, finerenona, antiproliferativo, que yo creo que será, como él dijo, la sexta vía que está por llegar. Muy bien, pues muchísimas gracias por resumirnos de forma excelente todo lo que se ha abordado en esta mesa y nada más, si no habéis tenido la oportunidad de ver la mesa, os ofrecemos la posibilidad y os invitamos de manera virtual. Agradecer a Inés y Alejandro estar aquí y a todos vosotros un saludo. Gracias, Carolina.